Continuamos entonces, estamos en esta unidad, ya es la unidad 6. Estamos hablando de una filosofía de la educación cristiana. Hemos comentado 3 filosofías que les he llamado yo así, filosofías clásicas. Hablamos entonces de la filosofía llamada idealismo, que exalta las ideas, que dice que la realidad de las cosas están en las ideas. Hemos hablado del realismo. El realismo dice que la realidad de las cosas se encuentra entonces en todo lo que aquello que es físico y que es tangible. Y la teoría o la filosofía pragmatista, que esta filosofía afirma que la realidad de las cosas está en la experiencia del ser humano. Y entonces estas son las 3 filosofías de la educación en general. Ahora entonces voy a abordar la filosofía que se llama diálogo. Esta filosofía diálogo es una filosofía cristiana porque es la que presenta el autor del libro Bases Bíblicas para la Educación Cristiana, que es el autor de donde he estado comentando muchas cosas, ¿verdad? Es mi libro de texto, de hecho, el hermano Armstrong. Entonces, estoy presentando la filosofía que él aborda, ¿verdad? En ese libro. Empezaré entonces comentando con cómo considera él o cómo hace él la educación, porque la filosofía es eso, una filosofía de la educación consiste en eso, en la forma en que el maestro va a poner en práctica la educación, la manera sabia, la manera más idónea de llevar a cabo la educación. Entonces, Armstrong dice en esta filosofía que él llama diálogo, dice que la filosofía diálogo es una filosofía educacional que hace hincapié en las relaciones interpersonales entre los miembros del cuerpo de Cristo, mientras ellos están enseñando y aprendiendo a través de los métodos convencionales y a través de las vivencias de su diario andar. El maestro, el alumno y el contenido toman sus respectivos lugares en forma correcta y apropiada. Tal filosofía afectaría el trato entre maestros y alumnos, las relaciones interpersonales entre los miembros de nuestras congregaciones, la organización y el tamaño de las clases formales de estudio bíblico, la metodología que se emplea entonces para presentar las verdades espirituales, el tipo de ambiente que se cree en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la aplicación de lo que se aprende mutuamente en la comunidad de fe y un sinfín de numerosas implicaciones. Entonces fomenta que el Espíritu de Dios une y use nuestras diferencias y semejanzas, ¿verdad? Y todo lo que somos en relación con los demás en el pueblo de Dios y aprendamos a funcionar en la comunidad de fe. Entonces, esta filosofía de diálogo se refiere a todo lo relacionado al intercambio personal entre 2 o más personas. Es una filosofía que hace énfasis, como ya he comentado, en las relaciones personales entre los miembros del cuerpo de Cristo. Dice que mientras ellos están enseñando y aprendiendo a través de métodos convencionales y a través de sus vivencias diarias. Así que Armstrong dice que la forma de hacer la educación es a través de las relaciones personales. El propósito de su filosofía es que la relación de diálogo tenga prioridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el hombre se relacione, que esté en armonía con el hombre y que la relación tenga prioridad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, mientras maestros y alumnos estamos aprendiendo, debe de haber buenas relaciones. Debemos fomentar las relaciones interpersonales. ¿Cómo percibe esta filosofía al maestro? Como el ejemplo de uno que ya ha tenido la experiencia en la vida cristiana. El maestro entonces en la filosofía de diálogo se relaciona con su alumno y está ahí como el mentor, porque es uno que ya ha tenido
una experiencia cristiana. Es decir, es un hombre o una mujer que ha caminado con Cristo y que ahora está ahí para ayudar a su alumno a través de las relaciones que ellos tienen. Entonces, el maestro no es más que el alumno, no es menos que el alumno, sino que el maestro está ahí para ayudar, está ahí para estar al lado de, está ahí para guiar, está ahí haciendo una labor de ayudador, está ahí como discipulador, está ahí como mentor del alumno. El alumno lo percibe de esta manera, como uno que necesita ayuda en su peregrinaje de fe. El alumno entonces es una persona que necesita ayuda en su peregrinaje de fe. Y esto es bien importante. El alumno entonces debe estar dispuesto a ser ayudado. Así percibe Armstrong al alumno, ¿verdad? Como una persona que está dispuesta. Es igual que el maestro. El maestro está dispuesto a ayudar, pero el alumno está dispuesto a aprender. El maestro dispuesto a enseñar y el alumno dispuesto a ser enseñado. Yo, maestro, tengo mi filosofía, ¿verdad? Que al enseñar soy enseñada. El alumno está dispuesto a aprender, pero en esa relación aprendemos juntos. Yo aprendo de mis alumnos y mis alumnos aprenden de mí en esa relación. Entonces, la relación entre maestro y alumno va a bañar, ¿verdad? Va a permear toda la educación. Entonces, esta filosofía me dice que las relaciones son prioritarias, son esenciales, son básicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, que tanto el alumno como el maestro, como el contenido, deben de tomar su lugar apropiado, su lugar adecuado. Sí, el maestro debe de tener el conocimiento, el maestro debe estar capacitado, el maestro debe tener también la experiencia cristiana. No vamos a poner a enseñar a un maestro que no tiene una relación con Cristo. Entonces él podrá enseñar, sí, puede hacerlo, pero no lo que es educación cristiana. El alumno también debe estar dispuesto entonces a ser enseñado, a pedir ayuda y mostrar que necesita ayuda. Una de las características para que yo tome la decisión de buscar el discípulo y establecer una relación con él de discipulado, de quedarme para discipularle, ¿verdad? Es que muestre esa hambre espiritual o esa necesidad espiritual. Cuando yo veo que una persona muestra esa necesidad espiritual, tiene hambre de Dios, quiere conocer a Dios y a veces quieren que uno esté allí para explicarles, ¿verdad?, las escrituras, las sagradas escrituras, entonces es una característica de esa disposición de saber más de Dios. Y entonces yo decido, vale la pena, Señor, y gracias porque me das una persona así, me das un alumno así, porque tiene esa característica que necesita, ¿verdad? Y necesita ser ayudado, necesita capacitarse, necesita crecer. Entonces Armstrong dice que el alumno debe evidenciar eso, alguien que necesita ayuda en su recorrer cristiano o en la vida cristiana. El contenido, Armstrong dice que el currículum en esta filosofía denominada diálogo, que pone como énfasis las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, entonces debe ser inspirado por Dios, que encontramos en las Sagradas Escrituras. No menciona otro currículum. Él dice que el currículum es la Biblia. Y maestros, nosotros estamos aquí para enseñar las Sagradas Escrituras. Me recuerda al maestro Esdras. Dice que Esdras preparó su corazón primero para escudriñar las Escrituras, para estudiarlas. Después que las escudriñó, las vivió. Dice ahí el pasaje, ¿verdad?, que escudriñó la ley de Dios, los preceptos de Dios, los mandatos de Dios, pero dice que también entonces la puso en práctica, la puso por obra, la vivió, fue el segundo paso. Y el tercer paso fue comunicar.
comunicar la ley de Dios. Y cuando estamos frente a un grupo podemos comunicar muchas cosas de nuestra persona, de nuestra familia, de la sociedad o lo que está pasando o lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Pero el currículum que nosotros estamos para comunicar es la palabra de Dios. Es esa palabra viva y eficaz. Entonces, el currículum que está proponiendo Armstrong en esta filosofía es la Biblia, que es inspirada por Dios y que se encuentra, ¿verdad? La palabra de Dios que se encuentra entonces allí en las Sagradas Escrituras. Ese sería el currículum. Los métodos que él propone son los métodos o su metodología. Los medios para llevar a cabo o para transmitir el contenido son los convencionales y contextuales. Cuando uso la palabra convencionales, un alumno en una ocasión me preguntó, ¿son los métodos que practica la Convención Nacional Bautista de México? Y yo le dije, no, no se refiere a la convención, ¿verdad? Y no se refiere a los métodos convencionales, sino porque la convención no esté practicando buenos métodos. Claro que sí, lo está haciendo y admiramos, ¿verdad?, el trabajo de nuestros líderes convencionales y cómo ellos hacen ese trabajo. Pero cuando estoy utilizando la palabra convención, se refiere a los métodos que más convengan. A eso se refiere la metodología convencional, ¿verdad? A los métodos que más convengan en el contexto donde se encuentra entonces el alumno. Quizás ahorita, mi contexto, tú tienes acceso a los medios de internet y yo puedo comunicarme contigo, yo puedo transmitir mi información a través de estos medios, a través de este medio, ¿verdad? Entonces un medio visual. Pero si estamos en otro lugar y tú tienes que transmitir el mensaje de las Escrituras sencillamente contando o narrando las historias, ese será el medio que tú vas a usar, la oralidad, la comunicación oral, la oralidad o la tradición oral, y ese será el medio. Y hay otros medios que nosotros podemos usar entonces para llevar el mensaje, para enseñar, para instruir. Hay una variedad de metodologías, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Armstrong cuando habla de los métodos convencionales, los que convengan, los que puedas costear, los que tengas a la mano, ¿verdad? Lo que tengas a la mano. Entonces, contextuales que se adecúen al contexto. Acá tenemos todos los recursos necesarios para comunicarnos así, para instruirnos así, para educarnos de esta manera, pero hay otros contextos donde no se tienen esos medios y tú tendrás que buscar las formas, los métodos, ¿verdad?, los medios para que tú puedas instruir. Pero sobre todo, él está diciendo que tu metodología tiene que ser relacional, es decir, tu relación tenga prioridad y que la persona pueda verte, pueda conocerte y que tú como persona seas el modelo, así como nuestro Señor Jesucristo, que encarnes las verdades bíblicas, porque esa es la mejor forma de hacer la educación cristiana, que todas las enseñanzas cristianas nosotros podamos encarnarlas, asimilarlas en nuestras vidas y después entonces compartirlas, que es lo que hizo el maestro Esdras. Estudió, escudriñó, vivió y después comunicó. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Encarnó las verdades, las vivió y los primeros cristianos vieron su ejemplo. Entonces, eso es lo que está diciendo Armstrong. La relación también entonces es un medio para instruir. Entonces, esta es la filosofía de Armstrong. Es una filosofía que tiene como propósito que la relación de diálogo tenga prioridad en el proceso enseñanza-aprendizaje. El maestro como el ejemplo de uno que ya ha tenido la experiencia con Dios, la experiencia cristiana con Dios, y el alumno como uno que está dispuesto a pedir ayuda y a caminar, ¿verdad?, al lado de su maestro, hablando humanamente, al lado de su maestro en ese recorrido de la vida cristiana. Y el contenido, las Sagradas Escrituras y los métodos convencionales y contextuales. Esta es la filosofía del autor Armstrong, Bases Bíblicas para la Educación Cristiana. Entonces, esta es una filosofía bastante basada en las bases bíblicas de la educación cristiana y tomando en cuenta también las bases históricas de la educación cristiana. Quiero compartir contigo mi propia filosofía.
Y después entonces de haber estudiado las bases bíblicas y la historia de la educación cristiana y de haber conocido otras filosofías clásicas y también de haber estudiado la filosofía de el escritor Armstrong, entonces quiero presentarte mi propia filosofía. Y yo le he llamado a mi propia filosofía, le he llamado así cristocéntrica. No es algo que yo he diseñado, ya está, ¿verdad? Cristocéntrica. Te dije en clases anteriores, comenté que nuestro modelo para hacer la educación es Cristo. Él es se puede decir, Él es el objetivo, Él es el contenido, Él es la metodología de la educación cristiana. Entonces, por eso yo he titulado a mi filosofía cristocéntrica. ¿Cuál es su metafísica de mi filosofía? ¿Cuál es la metafísica, verdad? O la perspectiva de la realidad. La metafísica habla de eso, estudia eso, la perspectiva de la realidad. Entonces yo pongo que debe ser teocéntrica. Dios como creador de lo visible e invisible. El gran maestro creador de toda la humanidad que busca relacionarse eternamente con la creación. Esta es entonces la metafísica. Debe ser teocéntrica, Dios como el creador de las cosas que podemos ver y las cosas que aún no podemos ver. Él es el gran maestro creador de toda la humanidad que busca entonces relacionarse eternamente con la creación. Allá en Hebreos 11:3 dice que Él creó lo visible y lo invisible. Hay cosas que realmente mi persona y mis ojos no alcanzan a ver, pero yo sé que Dios es el creador de todo el universo y por lo tanto las pueda ver, las pueda tocar o no las pueda tocar o no las pueda ver, yo sé que existen porque lo visible y lo invisible ha sido creado por Dios y el mundo existe, el universo existe y es creación de Dios. Entonces, esta es mi metafísica. La epistemología de mi filosofía. ¿Qué es la epistemología? La perspectiva acerca de la verdad, lo que yo pienso acerca de la verdad. Dios el Padre ha revelado toda la verdad a través de Jesucristo, su Hijo, quien hasta hoy nos guía a toda la verdad por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esto yo me baso en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en Juan 1, 14 al 18. Entonces, mi epistemología. Dios Padre ha revelado toda la verdad a través de Jesucristo, su Hijo, quien hasta hoy en día nos guía a la verdad por medio del Espíritu Santo. Por eso es que yo creo en una educación trinitaria que toma en cuenta la existencia de la Trinidad, de un Dios único y verdadero, pero que lo conocemos a través de la Trinidad, o sea, revelado en tres personas. La antropología de mi filosofía. ¿Qué es lo que pienso de la antropología? El ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Hombres y mujeres disfrutan de absoluta igualdad de valor delante de Dios. Por igual han sido creados por Dios a su imagen, justificados por la gracia por medio de la fe y regenerados por medio del Espíritu Santo. Hombres y mujeres son iguales delante de Dios, pero a la vez no idénticos. Igualdad de valor no es identidad de rol. Esto podemos encontrarlo en Génesis 1, 27 y 28. Ahí encontramos que el hombre, varón y hembra los creó y el hombre fue creado, y cuando estoy utilizando la palabra hombre me refiero tanto a mujer y varón, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y fueron creadas por Dios. Habrán otras teorías acerca de la creación del hombre, pero esta es mi filosofía. Esto es lo que yo creo acerca de la antropología. Y tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Entonces son iguales delante de Dios, aunque no idénticos en cuanto a los roles. Mi axiología. ¿Qué estudia la axiología? El sistema de valores. ¿Cuáles son los valores de mi filosofía? Los valores más importantes son los eternales, la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo. Estos entonces son mis valores. El valor principal entonces lo tengo allá en Mateo
22, 34 al 40, donde habla que el ser humano debe de amar a Dios con todo su ser y también al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, los valores eternales para mí son la fe, la esperanza, el amor a Dios y también el amor al prójimo. Esta entonces es la axiología de la filosofía cristocéntrica que te estoy presentando. ¿Cuál es mi propósito en esta filosofía? Debe ser cristocéntrica. La medida es el varón perfecto. Jesús es el modelo encarnacional del maestro perfecto. Toda persona, a través de la fe en Jesucristo, tiene el privilegio de ser discípulo del maestro de maestros. Entonces Jesús es la encarnación del maestro perfecto. Por eso he mencionado y sigo mencionando, Él es el modelo perfecto del maestro, porque es el maestro de maestros. Entonces, el propósito de mi filosofía es que toda persona, todo ser humano, ¿verdad?, se parezca, esté a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el currículo o el contenido de mi filosofía? Debe ser la Biblia y cualquier otra disciplina de estudio que permita el desarrollo del ser humano. Siempre cualquier otra disciplina de estudio debe estar subordinada o sujeta a la palabra de Dios como la palabra única e inspirada por Dios. El propósito de la Biblia es hacer sabia a la persona para la salvación por la fe que es en Cristo. Por lo tanto, su objetivo es llevar al hombre a recibir el perdón de Dios en Cristo y de ese modo la posesión de vida eterna en la relación con el Dios Trino. Entonces, el currículum lo tengo basado allí en Juan 5:39, donde dice que debemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque las Escrituras nos revelan a Dios a través de a Jesucristo, ¿verdad?, que fue Dios quien lo envió y que hoy en día sigue estando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el currículo debe ser la Biblia, pero no descarto cualquier otra disciplina de estudio que ayude al ser humano en su desarrollo personal, que le ayude en la realización, porque estoy convencida de que todo conocimiento viene de Dios. Entonces, el conocimiento que nos otorgan otras disciplinas de estudio es de Dios y viene de Dios, y por eso debe ser incluido dentro del currículo. Por ejemplo, Comenio enseñaba eso, ¿verdad?, que la educación es para todos y se debe de enseñar de todo, porque lo que no enseñamos hace ignorante al ser humano y no le ayuda a desarrollarse o a crecer. Entonces, en mi filosofía yo incluyo que el currículum, sí, las Sagradas Escrituras, pero también otras disciplinas de estudio. Mi metodología de mi filosofía cristocéntrica, que la he llamado así, la he diseñado así. Quiero mencionar, ¿verdad?, que no estoy diseñando nada. Toda mi filosofía ha sido influenciada por mi referencias bíblicas de la educación y por mis referencias históricas de la educación. Entonces, la metodología que propongo en mi filosofía, métodos relacionales que permitan la interacción del hombre con el hombre, pero principalmente con Dios, nuestro Creador. Las relaciones son básicas. Debemos seguir el modelo encarnacional de Jesucristo y vivir las verdades que profesamos. Entonces, mis métodos son los métodos relacionales, la interacción del hombre con el hombre, pero también primariamente la interacción del hombre con Dios, la relación del hombre con Dios. Cuando el hombre se ha relacionado a Dios, se ha relacionado con Dios, puede también relacionarse con el prójimo y amar al prójimo, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del hombre. La disciplina debe estar basada en el amor y respeto a la dignidad humana. Hebreos 12, 5 y 6. Este pasaje nos dice que Dios al que ama disciplina. Entonces, creo que la disciplina es un ingrediente bien importante en la educación. No podemos descartar la disciplina porque la pecaminosidad del hombre hace necesaria que haya disciplina. Dios entregó el decálogo
para que el pueblo de Israel pudiera vivir en armonía. Beneficiaba más a ellos la entrega de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Para que tuvieran una vida armoniosa y vivieran en paz. Entonces la disciplina es un ingrediente bien necesario en la educación, pero debe de estar basada en el amor y en el respeto a la dignidad humana cuando nosotros aplicamos la disciplina. Sus maestros, ¿qué es lo que pienso del maestro? ¿Cómo percibo al maestro? Deben ser personas capacitadas y que exhiban cualidades que glorifiquen a Dios y seguidores del maestro de maestros, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. La tengo basada en Lucas 6:40, donde dice que el alumno llegará a ser como su maestro. Entonces, nosotros debemos ser como el maestro de maestros para motivar y para enseñar y educar a que nuestros alumnos nos imiten, pero sobre todo imiten al maestro de maestros. Y también considero necesario, ¿verdad?, que los maestros deben ser capacitados o deben de ser personas educadas y que exhiban cualidades que glorifiquen a Dios y a los seguidores de entonces el Señor Jesucristo. No estoy de acuerdo en que en las iglesias, ¿verdad?, estén enseñando hermanos que no les hemos capacitado. Y yo creo que para eso está la educación cristiana, para edificar, para construir, para educar, para que las personas que estén enseñando sean personas que tengan el conocimiento que viene de Dios, ¿verdad? Aparte de la relación, debemos instruirlos y debemos prepararlos para que nuestra educación sea una educación eficaz, una educación eficiente, productiva, una educación sobre todo que glorifique a Dios. Estamos a veces acostumbrados a llamar a las hermanas, ¿verdad? Pensamos que una hermana, porque es madre y tiene muchos hijos, ella puede ser una buena maestra y estoy de acuerdo sin duda que ella puede ayudarnos en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de los niños, pero no necesariamente por ser mamá voy a ser una buena maestra o voy a estar capacitada. Entonces debemos ser muy cuidadosos en esos aspectos. Creo que es un aspecto en donde estamos débiles en nuestras iglesias locales. Tenemos a muchos maestros que sí están dispuestos a ser entrenados, a ser capacitados, pero nos hace falta trabajar más en ese aspecto, que nuestros maestros entonces sean entrenados, sean capacitados, conozcan la palabra de Dios para que ejerzan ministerios eficientes. Sé que algunos ya lo están haciendo, ya se están capacitando. De hecho, nuestro seminario tiene esa intención, capacitamos, ¿verdad? Estamos sirviendo, capacitando a las iglesias en las diversas áreas que el seminario ofrece. Entonces, queremos apoyar en esto, ¿verdad? Para que la educación cristiana entonces siga creciendo y sea una educación que realmente entonces glorifique a Dios. Por eso, mi filosofía está marcando esto, está haciendo énfasis en maestros capacitados y que exhiban cualidades bíblicas o las cualidades que tenemos del gran maestro. Los alumnos, ¿cómo percibo a los alumnos? Personas dispuestas a ser guiadas en su peregrinaje de fe con Jesucristo, mostrando disposición y disponibilidad para aprender. Entonces yo estoy dispuesta a capacitar, a enseñar, a educar siempre y cuando el alumno tenga esa disponibilidad de aprender, porque el maestro puede enseñar, pero es el alumno quien decide si aprende o no aprende. Yo puedo darte la información, pero tu alumno tomas la decisión de asimilar, de encarnar, de vivir esa información que tú estás recibiendo, esa enseñanza o esa instrucción que tú estás enseñando. Tu alumno, entonces, eres el que tomas la decisión. Entonces, ¿cómo percibo al alumno? Personas dispuestas a ser guiadas en su peregrinaje de fe con Jesucristo, mostrando siempre una disponibilidad para aprender, porque creo, estoy convencida que al enseñar, yo también soy enseñada. Finalmente, ¿cuál sería el proceso de evaluar en mi filosofía de la educación cristiana que he denominado cristocéntrica? El proceso de evaluación sería un crecimiento integral del discípulo en relación a Cristo.
Es decir, que el discípulo está creciendo, está desarrollándose, está edificando su vida en Cristo y la medida entonces sería Cristo. La pregunta más importante que el alumno tendrá que responder entonces cuando le estamos educando como educadores cristianos es ¿cuánto te pareces a Cristo? ¿Cuánto te pareces entonces al modelo de maestros? ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿En cuánto estás imitando a Cristo? No cuánto sabes de Cristo. Esa es otra forma de saber, de conocer, ¿verdad? Una cosa es el conocimiento o el aprendizaje intelectual y otra cosa es vivir como Cristo. Entonces, una evaluación sería una evaluación integral, un crecimiento integral del discípulo en relación a Cristo, no en relación a la información que el maestro otorga, no en relación a cómo el maestro vive, sino en relación a Cristo. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Por lo tanto, en esta unidad concluyo diciendo que he presentado 5 filosofías. 3 de ellas filosofías clásicas que son de la educación en general. Una de ellas es el idealismo, que propone que la realidad de las cosas se encuentra en las ideas, una filosofía bastante teórica. La otra filosofía se llama realista. Esta filosofía propone, ¿verdad?, que la realidad de las cosas se encuentra entonces en todo aquello que es físico y que es tangible. Esta es una filosofía bastante, pues como su nombre lo denomina, realista, en donde el maestro y el alumno están en un mismo nivel, pero que tiene implicaciones para la educación cristiana bastante, pues perjudiciales, porque niega, en primer lugar, la existencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo físico, ¿verdad? Y no es tangible. Esta es la filosofía realista. La otra filosofía es la filosofía pragmática. Esta filosofía dice que la realidad de las cosas se encuentra, ¿verdad?, en la experiencia del hombre. Es una filosofía bastante práctica, contraria o el extremo de la filosofía idealista. También he presentado la filosofía de diálogo, que da prioridad a las relaciones interpersonales entre el cuerpo de Cristo, es decir, entre maestro y alumno debe darse prioridad a las relaciones entonces personales o interpersonales. La relación, el diálogo, la conversación, entonces es bien importante. Finalmente, la filosofía cristocéntrica que dice, esta filosofía propone, ¿verdad?, que nuestro modelo de maestros es nuestro Señor Jesucristo, que todo nuestro contenido, nuestros métodos, nuestros objetivos, nuestra forma de evaluar, nuestras disciplinas, la realidad de las cosas se encuentra en Jesucristo, porque Él es la verdad, como dice Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que propone la filosofía cristocéntrica. Quiero entonces terminar con esto. Te he mostrado, te he descrito de una manera bastante sintetizada estas 5 filosofías. ¿Cuál es la finalidad? Que tú diseñes tu propia filosofía, es decir, que diseñes una forma en la cual tú de una manera sabia vas a ejercer, vas a llevar a cabo la educación. Tu filosofía de la educación cristiana va a ser permeada por tus bases bíblicas de la educación cristiana y por las bases históricas de la educación cristiana que ya hemos estudiado. Entonces, te dejo, ¿verdad?, para que tú diseñes tu propia filosofía. Creo que he dado las herramientas necesarias y estás listo, ya estás preparado para hacer esto. Y también con esta unidad estamos ya incursionándonos en la última unidad, en la penúltima y en la última unidad, en donde ya estaremos enfocándonos más en lo práctico. Hablaremos entonces en la siguiente unidad de cómo implementar un programa educativo en la iglesia local. Es lo que estaremos abordando. Creo que ya tenemos las bases bíblicas, las bases históricas y las bases filosóficas de la educación cristiana, que es la propuesta en esta materia que se llama así, Ministerio de Educación Cristiana, donde yo tengo por objetivo que tú le des toda la importancia que merece la educación cristiana y que tú conozcas
las bases bíblicas, las bases históricas y las bases filosóficas. Nos hace falta estudiar las bases socioculturales de la educación cristiana para que tú puedas diseñar un programa educativo y establecerlo en el contexto donde estás ministrando. Es mi oración que esta información, esta enseñanza que tú estás recibiendo, la internalices y puedas llevarla a la práctica. Que Dios te bendiga.